tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas. Gracias por acompañarnos. Este es su programa El Salvador Today. Como cada día, es un verdadero placer que usted nos conceda unos minutos para el análisis de los temas que están definiendo el rumbo de nuestro país. Este día hemos querido hacer una pausa, ¿no?, en los temas estrictamente políticos. Claro que esto también es política, pero hablamos hoy particularmente de la política de vivienda en El Salvador y de la situación que miles y miles de salvadoreños se enfrentan todos los días, ya sea porque no tienen la certeza jurídica de que son propietarios de sus casas, o porque no viven en un lugar adecuado, o simplemente porque no han tenido acceso a una vivienda. Y este es un fenómeno bastante complejo en El Salvador, que como mayoría de estos fenómenos son multicausales, ¿no? Una de esas causas, tal vez de las más evidentes, ¿no?, es el alto grado de informalidad que tiene nuestra economía. Y sabemos que las personas que no tienen pues un empleo formal difícilmente van a tener también acceso a créditos de parte del sistema bancario para obtener una vivienda adecuada para ellos y sus familias. Para ahondar más sobre este tema, ¿no?, para conocer una voz experta, la opinión y el análisis, hemos invitado este día al licenciado William Murcia. Él es abogado de FESPADA, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por hacernos unos minutos de su tiempo en medio del tráfico de viernes. Qué bueno que puede acompañarnos. No, muchas gracias, agradecidos por la invitación, y creemos que estos espacios son necesarios, fundamentales para un poco para conocer a fondo estos temas, conocer la problemática y conocer las propuestas que se vienen acompañando desde las organizaciones para paliar una necesidad tan grande en nuestro país como es el de la vivienda. Excelente, gracias. Sí, eso queremos, ¿no?, tratar de apoyar un poco en ese aspecto, y quiero comenzar tal vez trazando una línea base, ¿no?, sobre estos temas que pueden ser o que son bastante complejos. Primero que nada, la vivienda en El Salvador sabemos que hay un déficit. O sea, podemos partir fácilmente de eso. No hay suficiente acceso tal vez a la vivienda, no es y hay que poner eso en perspectiva. No es que no haya suficientes viviendas tal vez construidas o la facilidad de construirlas, sino que tal vez no hay suficiente capacidad adquisitiva de parte de las personas que las necesitan definitivamente. Píntame por favor un panorama un poco mejor explicado de lo que yo lo acabo de hacer, ¿no? ¿En qué consiste nuestro déficit habitacional en El Salvador y qué tan profundo es? Sí llama la atención porque para el año 2016, según un estudio del INCAE, se tenía un 91% de déficit en el tema de vivienda en el país. Perdón, ese número, ¿cómo debemos entenderlo? ¿91% de déficit? Estamos hablando de 1.388.000 y fracción de viviendas. Ojo, que ese déficit era tanto cualitativo y cuantitativo. Es decir, vivienda que se necesitaba nueva y vivienda que se necesitaba mejorar la calidad de la misma. Entiendo. A 2021, el déficit habitacional vemos que medianamente se mantiene. ¿Por qué digo medianamente se mantiene? Porque hasta este momento no vemos que haya una atención estructural a la problemática. Es cierto, se identifican algunos elementos que van buscando generar quizás algunas medidas asistencialistas, pero debe de generarse una atención sistemática, una atención estructural desde el Estado. Cuando hablamos de esa atención estructural desde el Estado, partimos del escenario de decir, o sea, está muy bien que exista un Ministerio de Vivienda, es el ente rector, pero el Ministerio de Vivienda debe de tener ciertas herramientas. Entre esas herramientas, una política nacional que marque el rumbo hacia dónde va a ir orientado este ministerio. El ministerio puede tener programas, puede tener acciones que en un momento determinado nacen de la problemática, de un evento climático, y no decimos que esté mal, pero debe de haber una hoja de ruta establecida, y esa quien la debe establecer es una política que marque el rumbo del cual debe de seguir este ministerio. A ver, tenemos esa política. El Ministerio de Vivienda existe prácticamente desde 2019, ¿no?, cuando llega la nueva administración, la actual administración. Y la ministra Michelle Sol pues está a cargo de esa cartera de Estado. Tenemos ya esa política, digamos, y ha sido notoria, digamos, la diferencia. Hay un antes y un después con la existencia de esta nueva cartera de Estado. Política como tal, para nosotros es desconocida, la misma. Sabemos las líneas gruesas de trabajo del ministerio, pero una política como tal que marque una hoja de ruta o una dinámica de atención a la problemática, la desconocemos.
Entonces, factor importante, o sea, si se crea la institucionalidad en la estructura del Estado, que es subir el viceministerio al rango de ministerio. Entonces, elementos que se necesitan para que este ministerio funcione y genere una atención estructural a la problemática, es inicialmente una política, una ley que reconozca el derecho al hábitat y a la vivienda adecuada. Que se genere financiamiento estructural es decir, desde el presupuesto general de la nación para atender la problemática. Hablamos de la especulación de la vivienda y usted lo decía en un momento determinado, o sea, parecería ser de que no es un problema de construcción, sino que es un problema de factor de poder adquisitivo. Sí, claro, la capacidad de comprar una casa. Pero el detalle es de que en nuestro país, o sea, la trama social de nuestro país tiene una diversidad de núcleos poblacionales. Sí. Y habrán núcleos poblacionales que necesitan otro tipo de beneficios para poder adquirir una vivienda de carácter adecuado. Entonces ahí es donde hablamos, o sea, si hay un financiamiento estructural, el Estado podría generar inversión en la construcción de proyectos habitacionales de interés social. ¿Por qué proyectos habitacionales de interés social? Porque son las casas que se necesitan. O sea, para paliar el déficit habitacional no necesitamos construir apartamentos o viviendas de $100,000. Sí, no, por supuesto. Ajá. Y otro factor importante es que existan mecanismos de acceso al suelo. De repente parecería ser de que pueden haber otras variables, pero no hay tierra, ¿verdad? ¿Dónde asentar a las familias? Tierra puede haber, pero hay que buscar esos mecanismos como para facilitar que las familias puedan tener certeza jurídica de las viviendas. ¿Cuáles son las grandes prioridades o como decía usted, las líneas gruesas de trabajo del ministerio que han identificado y qué repercusiones identifican también de ellas? Quizás en términos generales, sí, lo que identificamos son algunos programas en los cuales se establece beneficios de escrituración. Y está muy bien, o sea, generar certeza jurídica en las familias. Ese es básicamente el trabajo que venía haciendo ya por años el ILP, ¿no? Correcto. El Instituto de Legalización de la Propiedad, que le han cambiado el nombre además. Sí, pero hay que tener claro, o sea, empezar con la certeza jurídica, empezar con los términos de la legalidad, de la propiedad de la tierra, del inmueble, es solo un elemento para constituir el derecho a una vivienda adecuada. Sí. O sea, vemos el factor de que atender la problemática y procurar que las familias alcancen a gozar este derecho es de carácter integral. No solamente se resuelve con la legalización del inmueble. Ahora bien, sí, muy bien, o sea, un factor importante que se generen esas legalizaciones, que se entreguen escrituras. Por ahí había una nota hace un par de días, me parece que señalaba de que se estaban entregando escrituras y en un porcentaje amplio era más a mujeres. Sí, sí. Jefas de hogar, o sea, excelente. Nosotros vemos con buenos ojos porque es una medida de atención. Pero nos surge la pregunta, ¿y esta medida de atención es una medida de atención asistencialista? Es decir, ¿solo va a resolver la problemática de este núcleo o es una medida de atención marcada con visión de largo plazo? O sea, necesitamos erradicar esas visiones cortoplacistas que de repente devienen de atender a las familias que fueron víctimas de un evento climático. Sí, las inundaciones y terremotos correcto, que tenemos en el país. A ver, en términos generales, digamos, yo entendería que el Estado, si bien tiene su papel que jugar, digamos, en la promoción de solventar o de ir construyendo suficientes viviendas, digamos, el modelo económico que sigue implantado en El Salvador, ¿no? Prioriza o da las mayores facultades para que los privados sean los que resuelvan las necesidades que el mercado tiene, ¿no? Bajo esa lógica, y me corrigen por favor si me equivoco, bajo esa lógica, digamos, simplemente el sector informal en El Salvador no tendría para nada acceso a vivienda. Ahora, aquí es donde entra el Estado, pero
hasta qué profundidad, digamos, debe meter la mano el Estado, es decir, hasta la muñeca, hasta el codo, hasta el hombro, en el sentido de si es necesario, digamos, nada más intervenir en este tema de la vivienda con un subsidio, digamos, para las personas que tal vez están cortas nada más de dinero, tienen un trabajo formal, digamos, pero ganan el mínimo, entonces obviamente un subsidio les beneficia, o debe irse un paso más allá, que es ir promoviendo, bueno, la formalización de las personas que, por ejemplo, trabajan, por decir un ejemplo, no trabajan en el mercado, tal vez tienen un puesto o trabajan en otro tipo de emprendimientos que se mantienen en la informalidad porque no le ven beneficios, digamos, a formalizarse simplemente. O tal vez el siguiente paso, que yo creo que ya sería el hombro, ¿no?, que es ir un poco cambiando las prioridades que nos impone, ¿no?, el modelo económico neoliberal que sigue teniendo El Salvador. ¿No? O sea, hasta dónde, como digo yo, hay que meter la mano o el brazo para encontrar la solución en este tema, porque definitivamente no es fácil. El modelo económico nos marca, o sea, quizás una tendencia en relación a considerar a la vivienda como una mercancía. Correcto. Entonces, bajo esa lógica de que la vivienda se convierte en una mercancía y que no hay un mecanismo de regular el valor de la vivienda, los precios suben y mucha de nuestra población no alcanza para accesar a ese objeto que se denomina como mercancía bajo esa lógica. En ese sentido, el Estado debe devolver los ojos a ser un poco creativo. Cuando digo hacer un poco creativo, tenemos una experiencia que hace ya varios años se viene ejecutando en el país, que es el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. ¿En qué radica? Radica en constituir a las familias, evidentemente en una asociación cooperativa, cuyo fin, ¿cuál es? Es brindar vivienda a sus asociados. Es un núcleo cerrado, es un núcleo exclusivo y que trabaja bajo el mecanismo de la ayuda mutua. Es decir, yo asociado doy mi fuerza de trabajo para abaratar los costos de la vivienda. Esa es una alternativa porque población dependiente económicamente del sector informal nuestro país siempre va a tener. Entonces, hablamos de el financiamiento y que debe de haber un subsidio diferenciado y que este subsidio diferenciado debe ir orientado a que hay familias que necesitan un subsidio más amplio, habrán familias que necesitan uno más pequeño, pero también hay que pensar en otras formas de construir vivienda y hábitat. Y en ese sentido, la construcción del modelo cooperativista es una de ellas. Ya fue implementado en el país, existen cooperativas de vivienda que lo que han hecho es traer el modelo de Sudamérica, de Uruguay, y instalarlo con las condiciones que existen en el país. Entonces, la construcción de vivienda en un momento determinado se habla que es que va a reactivar la economía nacional. Sí. Entonces, no se debe de considerar solamente la construcción como un reactivador de la economía. Se debe de considerar también como un elemento de derecho. Se debe de considerar de que si a la par que puede diferencia, ¿no? Correcto, o sea, que si a la par de que puede reactivar la economía, que también es la constitución de un derecho, o sea, necesitado en nuestras familias. Entonces, a nuestro entender, hay que pensar en algunas alternativas, no solamente en la dinámica cuadrada de pensar de que el sector informal lo vamos a volver formal. No, esa dinámica siempre va a existir. Lo que hay que buscar son medidas o otras alternativas de atención a la problemática. El modelo cooperativista es una de ellas. Claro que con el paso del tiempo tiene que ir superando algunas deficiencias, pero considero de que es una muy buena alternativa. El tema de la construcción, digamos, de las viviendas, de las casas, que reúnan estos requisitos mínimos, ¿no?, de espacio que usted decía, y además de la legalidad, que es parte del tema de vivienda digna. A ver,
en El Salvador, y dada el tamaño que tiene nuestro estado, digamos, y la forma que con la historia ha adquirido nuestro estado, las capacidades principalmente que tiene, se me hace a mí en lo personal, se lo digo así, difícil pensar que puede ser el estado el que empiece a construir casas, colonias, digamos, el que empiece a hacer estudios de factibilidad, el que empiece a urbanizar terrenos, ¿no? Porque eso, aquí de un modo u otro nos estamos metiendo también con el tema del ordenamiento territorial, que sabemos que es un talón de Aquiles en nuestro desarrollo económico, ¿no? De pronto se construyen casas en lugares donde no se puede llevar agua, ¿verdad? O donde el terreno simplemente no da seguridad cuando vienen las lluvias o algo así. En ese sentido, esta solución que se debe construir para el déficit habitacional debe incluir al sector privado, entiendo yo, me corrige por favor, pero ¿en qué rol exactamente y cómo se involucra, digamos, en un tema de desarrollo de vivienda social a entes que tienen por finalidad principal, ¿no? Y por definición el objetivo de ganar dinero, ¿no? Quizás allí habré de comentarle una experiencia que se tenía hace algunos años atrás. Hace algunos años atrás se constituyó la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, y esa sí se aplicó como política nacional, y esta política nació de la cohesión de diversos actores, y cohesión, o sea, lo que usted menciona, sí, actores que tienen visión distinta, pero cohesionar actores que tienen el interés de desarrollar la construcción como un beneficio económico y no como el goce y el disfrute de un derecho para la población, cohesionarlos en ese momento era una ganancia, porque era una visión integrada de país. Cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, hace falta una política, esa política es que la política ya no debe de ser formulada ni creada solamente desde el escritorio, debe de nacer de un grupo participativo, que genere esa diversidad de opiniones y de mecanismos como para atender la problemática. Si el sector formal o el sector tradicional de la construcción puede fomentar el desarrollo de vivienda de interés social, obvio, habrá de tener algunas herramientas o algunos apoyos para poder abaratar los costos. Sí. Pero si desde el Estado no se apertura a escuchar a estos diferentes actores, difícilmente se va a poder construir un documento que revista esa dinámica participativa que se necesita. Nosotros señalamos mucho el factor de participativo, sí. porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos ejemplos tales de que ante una emergencia se mueven núcleos poblacionales, se mueven comunidades, pero a la hora de mover la comunidad no es, o sea, ojo, el término de la reubicación es tomar a la población y ponerla en cualquier lugar. El término del reasentamiento es generarle condiciones para que desarrollen siempre su comunidad de vida. Reubicarlas quizás sea incrementarles los costos. Sí, reubicarlas sería como apartarlas prácticamente donde están. En cambio, el reasentamiento va en relación a que se desarrolle como comunidad. Sí es difícil pensar y ver o creer de que el sector que por años en el país ha desarrollado los complejos habitacionales grandes, los residenciales grandes, se visibilice brindando atención a esta problemática, sí. ¿Verdad? Pero claro, o sea, partiendo de ese escenario de escucharnos todos, de generar una hoja de ruta de carácter participativo, se puede lograr. Ya antes se hizo y este grupo que en ese periodo de tiempo se denominaba el grupo gestor, constituye este instrumento que es la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, y después genera un paso para constituirse en el denominado Consejo Consultivo y trabajar una propuesta de ley que ya no fuera señalada como fue señalada hace poco más de 10 años, cuando se presentó el anteproyecto de ley de vivienda de interés social, y se denominó que
que este cuerpo de ley no podía ser tan reducido, que debía ampliar su margen de acción a todos los escenarios que se tengan de la vivienda. Entonces, si antes se buscó cohesionar con un viceministerio, con otros actores, porque ahora que existe un ministerio no se genera ese llamado a la cohesión y a generar, o sea, una atención de país a esta problemática, ¿verdad? A visibilizar una visión de Estado a largo plazo. Un poco por ahí creemos que podría manejarse. Quiero hacerle una pregunta, espero no desviarme demasiado del tema, pero yo tengo una curiosidad muy a nivel personal, y es que si, digamos, nuestro mercado de bienes raíces, ¿no?, está adecuadamente regulado. Y pregunto esto porque es fácil, digamos, ver en los periódicos, o si uno pregunta de pronto, hasta en redes sociales se puede ver, ¿no?, que las propiedades, ¿no?, las personas que de pronto quieren vender una propiedad, o las que van a alquilar o comprar, se puede encontrar con esto fácilmente, de que existen altas expectativas en términos de dinero, de los costos, de lo que puede costar prácticamente cualquier inmueble, ¿verdad? Entonces, imagino yo que sería factible o posible que de pronto, si se quiere comprar un terreno, por mucho que se quiera ocupar para vivienda de interés social, el propietario va a tratar de sacar el máximo precio por referencia, ¿no? Por como le digo, porque siento yo que puede ser un factor cultural, que aquí en El Salvador se generan expectativas que hasta parecen irreales alrededor del valor de los bienes inmuebles. Y esto, la pregunta es esa, ¿no?, si esto puede afectar también la factibilidad de proyectos de interés social. Por eso hablábamos en un inicio de la necesidad de herramientas que debe de tener la institucionalidad creada. La institucionalidad creada como tal, como ministerio, no va a resolver la problemática per se. Sí, evidentemente. Entonces, en nuestro país existe una alta especulación en el tema de los costos de la vivienda, de los costos del suelo, de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros señalábamos, es que debe de existir una ley, porque la ley debe de ir generando algunas limitaciones para evitar esos abusos, para evitar la especulación en torno a lo que es el acceso al suelo, la adquisición de inmuebles. Ese escenario que usted plantea es el que existe actualmente. La especulación en relación a los precios, ya sea de vivienda construida o solamente en el acceso a la tierra, al inmueble. Entonces, cuando hablamos de que exista una ley, que haya una ley que genere tratamiento a la problemática, evidentemente esta ley debe de ir generando algunas limitantes. Pero ¿cómo se puede establecer una limitante en cuanto al precio, digamos, a lo que alguien pide por lo que cree que vale su terreno, o lo que cree que vale su casa? Y en esto se puede notar también que, por ejemplo, las constructoras evidentemente se van a ir a desarrollar aquellos proyectos donde encuentren mayores ganancias, ¿no? Es decir, podemos decir que se va a desviar su atención de los proyectos de interés social, porque evidentemente van a ganar más en estos proyectos donde la especulación es a la libre, ¿no? Y el precio al que pueden comprar o vender básicamente no tiene techo. Vaya, lo que sucede es de que sí, como usted lo denomina, es a la libre, es un mercado que no tiene ningún contrapeso en relación a generar equiparar condiciones, ¿verdad? Sí, excelente, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, si la constructora tradicional va a desarrollar vivienda de interés social, evidentemente habrá de ser objeto de algunos incentivos para desarrollarla, para no percibir que el desarrollo de esa vivienda no le va a ser rentable. Ahí es donde debe entrar el Estado, entonces. Correcto. Ojo, percibir algunos incentivos para poder desarrollar vivienda de ese tipo. 1. 2. Si se piensa en otras alternativas de construir vivienda, de desarrollar hábitat, porque no solamente es el tema de vivienda, es el tema de hábitat, de generar espacios donde en realidad se desarrolla la vida en comunidad. Porque la vivienda pasa más allá del espacio cerrado de las cuatro paredes. Necesita espacios comunes, ¿no?, de convivencia. Correcto, entonces su parque, sus calles, el equipamiento social para el desarrollo de la vida en comunidad. O sea, ojo, en un primer elemento pensamos el sector tradicional construyendo vivienda de interés social para paliar el déficit
debe de percibir algunos beneficios, algunos incentivos. Excelente. Se trata de paliar el déficit con el sector tradicional de la construcción. Se buscan otras alternativas de construir vivienda y hábitat. Hay que empezar a volver a la dinámica que se tenía antes de construir en comunidad, de buscar. Nuestro país es rico en la autoconstrucción. Nuestra gente construye su vivienda con puro conocimiento empírico. Entonces, antes hablábamos en ese escenario, por ejemplo, del modelo cooperativista, y el modelo cooperativista, una de sus riquezas es que ese grupo poblacional va a recibir la asistencia de un equipo técnico. Entonces, ¿eso qué le va a generar? Le va a generar que la edificación sí revista los criterios técnicos como para perdurar en el tiempo. Una pregunta, y creo que va a ir siendo la última porque tengo que cerrar el programa, pero no quiero dejarla en el aire. Este modelo de la autogestión, digamos, el modelo cooperativista de la vivienda, ¿qué tanto puede funcionar en El Salvador, dado que, y quiero volver sobre lo mismo, ¿no? Dado que el modelo económico también genera educación, es decir, genera una cultura, ¿ya? Y nuestro modelo económico es básicamente digamos, el sujeto, el gran protagonista de nuestro modelo económico es el egoísta ilustrado, ¿no? O sea, el que se supone que toma decisiones solo para beneficio propio. Entonces, digamos, todos estos modelos, no solo en temas de vivienda, sino en desarrollo de otras industrias, pareciera que son contrarios, digamos, a uno de los principios básicos del modelo económico. O sea, se puede de algún modo implementar esto sin necesidad de ir contracorriente o de pasar tal vez algún periodo o realizar esfuerzos educativos en general para que la gente entienda la importancia o el beneficio de trabajar en equipo, ¿no? De colaborar entre todos para construir, para tener casas y vivienda digna, ¿no? Sí, quizás el factor de vivienda digna, o sea, los derechos son progresistas y bajo la dinámica de ese progresismo, el término hoy por hoy es vivienda adecuada, porque es el que reúne las características, los estándares internacionales para el desarrollo de la vida en comunidad. Ojo, o sea, y hay otro factor, o sea, si vamos hoy como país a plantear una reforma constitucional, el artículo 119 de la Constitución, en la propuesta de reforma, habla de vivienda. Vivienda o solución habitacional puede ser cualquier cosa, no precisamente una vivienda adecuada. Si la vivienda tiene escritura pero no tiene agua, no va a ser adecuada. Si no hay accesibilidad para la vivienda, tampoco va a ser adecuada. Pero bien, en el factor puntual que usted hace mención, lo que debemos hacer es trabajar y hacer conciencia en nuestra población, que se vean como un agente de cambio de su propia realidad. Es decir, eso es generar potencialidades en los núcleos poblacionales. Que exista apertura desde la dinámica de las descentralizadas, es decir, desde la municipalidad y el gobierno central, como para articular soluciones de carácter integral. Pensar de que el desarrollo habitacional o el desarrollo de hábitat no puede venir de nuestra gente porque hay una brecha educacional amplia o porque hay una segregación educacional que es un parteaguas, ¿verdad? Es errado. Es una realidad que hay que enfrentar, ¿no? Sí, pero es errado. ¿Por qué? Porque lo que hay que pensar es en eso, en generar capacidades en los núcleos poblacionales para que la gente se vea como un agente de cambio de su realidad. Y ese agente de cambio de su realidad viene, uno, desde la apropiación de sí mismo como un sujeto político que es objeto de derechos, objeto de obligaciones. Y desde por ahí viene el cambio. Ahora bien, el desarrollo de la construcción, por eso mencionamos, es que deben de pensarse en alternativas, pero esas alternativas se van a desarrollar si existe el andamiaje jurídico necesario, si existen las políticas necesarias como para marcar los límites y marcar evidentemente los objetivos que queremos alcanzar.
si existe el financiamiento estructural, es decir, el financiamiento desde el Estado. Pero no quiero dejar de mencionar que lo que existe hoy en día es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles. Esta es una ley que data desde el año 2009, el Decreto Legislativo 23 del año 2009. Ojo, que lo que provoca o lo que promueve esta ley es generar desalojos expeditos, desalojos de una manera pero eso sumaria. No es constitucional, no sea, nadie la se declaró inconstitucional en un momento un apartado de la misma ley, pero hoy por hoy sigue siendo una ley vigente. Sí, es cierto, nosotros tenemos en nuestro país asentamientos irregulares, comunidades establecidas que no tienen certeza jurídica de la tierra. Pero también la ocupación de tierras ha sido un problema. Claro, pero más allá de pensar en el desalojo de estas familias, nunca se ha tenido, nunca ningún gobierno ha tenido un programa de atención para estas familias. Que las condiciones son complicadas, que se pueden generar, sí, por eso volvemos a lo mismo, hay que ser un poco creativos en la búsqueda de soluciones. Pero ojo, en este escenario tenemos un ministerio que más allá de generar herramientas, le hacen falta, a nuestro juicio, le hacen falta herramientas para paliar el déficit habitacional, y el Estado, más allá de crear mecanismos para que las familias puedan acceder a una vivienda, sigue manteniendo leyes como la antes mencionada, que lo que promueven son los desalojos forzados y vulnera garantías procesales, la legítima defensa de las familias. ¿Qué tantas repercusiones ha tenido esta ley? ¿Se utiliza, digamos, los jueces la aplican o la gente apela a adivinar? Porque hay muchas leyes, ¿no?, que tenemos en El Salvador que no se aplican también. Correcto. Entonces, aunque sin duda es preocupante que exista una ley que simplemente hace expeditos los desalojos. Quizás un caso mediáticamente muy conocido, el de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, donde se aplica y se desarrolla un desalojo de manera expedita. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado para brindar una atención de carácter integral? Pero que en su momento intervino la Sala de lo Constitucional, ¿no? Aunque evidentemente al final también terminaron desalojándolo, y creo que fuimos muchos los que vimos a la gente pues ocupando el bulevar Cancillería, ¿no? Sí. Pero bueno, es un caso dramático. Quiero agradecerle, William, muchísimo que nos haya venido a visitar ahora. Lastimosamente estos programas no nos dan las 3 horas que quisiéramos para poder conversar ampliamente sobre los temas, pero creo que ha sido importante que nuestros internautas, la gente que nos mira, haya podido conocer un poco más de la situación de vivienda, ¿no? Probablemente afecta a muchos de los que nos están viendo, y es de saber que también como ciudadanos, me parece importantísimo lo que usted dijo, que hay que entender que somos entes políticos que debemos demandar soluciones de nuestros gobernantes también, ¿no? Así que de nuevo, gracias. No, gracias a ustedes y feliz noche. Feliz noche. Gracias también a usted, amigo y amiga internauta, que nos dedicó unos minutos. Este tema de vivienda es sumamente delicado, importantísimo, ¿no?, para el desarrollo familiar y por ende para el desarrollo del país en una forma adecuada, en un entorno adecuado y sano. Principalmente creo que es importante también llamarlo así, sano. Recuerden, por favor, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.